Historias. Esta historia se llama El gato negro de Ensenada. La niebla se deslizaba entre las calles desérticas de Ensenada. La luna, pálida y distante, iluminaba tenuemente la humilde casa de Mariana, una joven de buen corazón que dedicaba su vida al rescate de gatos callejeros. Desde pequeña sintió una conexión especial con ellos. Su hogar estaba siempre lleno de pequeños maullidos y ronroneos. Esa noche, cuando el reloj marcaba la medianoche, un golpe seco en la ventana la hizo estremecer. Mariana frunció el ceño y, con el corazón latiendo en su garganta, se acercó lentamente, cautelosa. Al otro lado del vidrio, un par de ojos amarillos resplandecían en la oscuridad. Un gato negro de pelaje lustroso y profundo como la misma sombra la observaba fijamente. Su mirada la traspasaba, con una inteligencia inquietante, inmóvil, como si supiera que ella le abriría la puerta. Mariana no pudo resistirse. Con ternura tomó al felino en sus brazos y lo llevó a su habitación. Lo acomodó en su cama sin notar que, al cerrarle los ojos, un ligero escalofrío recorría su espalda. Desde aquella noche el gato negro se convirtió en su sombra. La seguía a todas partes, acechando en los rincones oscuros de la casa, observándola con ojos penetrantes. Pero algo extraño comenzó a ocurrir. Uno a uno, los otros gatos de la casa fueron desapareciendo. Al principio Mariana pensó que habían escapado, hasta que una noche encontró rastros de sangre en el suelo de la cocina, y fue entonces cuando comprendió que algo andaba mal. Una tarde, mientras acariciaba a un pequeño gato gris que había rescatado recientemente, el gato negro emitió un gruñido gutural, profundo, antinatural. Sonaba como un lamento humano, un alarido de agonía, y Mariana retrocedió horrorizada. «No, quédate quieto», susurró sintiendo un miedo inexplicable. En un parpadeo el gato negro saltó sobre el pequeño felino y con una violencia despiadada le arrancó la vida con sus garras afiladas. Mariana gritó, su corazón martillando su pecho. Las lágrimas nublaban su visión mientras arrastraba al gato negro fuera de su casa y cerraba la puerta con fuerzas. Pero el gato no se iría tan fácilmente. Noche tras noche, maullidos espeluznantes llenaban la oscuridad. Rasguños aparecían en su ventana. Susurros apenas audibles flotaban en el aire, como si el viento trajera lamentos de otro mundo. El tiempo pasó y Mariana comenzó a sentirse observada incluso dentro de su hogar, hasta que una noche, al encender la luz de su habitación, lo vio. Allí estaba dentro de su casa, pero ya no era el mismo gato, era más grande. Su cuerpo deformado por una oscuridad imposible de describir. Sus ojos ardían con un fulgor demoníaco y su cola larga y sinuosa, como una serpiente, se deslizaba por el suelo como si tuviera vida propia. No hubo tiempo para gritar. La criatura saltó sobre ella con una furia incontenible. Sus garras desgarraron su piel, su cola se enroscó en su cuello con una fuerza que era descomunal, ahorcando a Mariana. Ella luchó, pataleó, pero la criatura era demasiado fuerte. Su último aliento se escapó en un susurro mientras sus ojos se apagaban lentamente. A la mañana siguiente, los vecinos se despertaron con un extraño sonido, un concierto de maullidos lastimeros. Los gatos que alguna vez vivieron con Mariana habían regresado, reunidos frente a su puerta. Alguien finalmente se atrevió a asomarse y lo que vio quedó grabado en la memoria de la ciudad para siempre. El cuerpo de Mariana yacía en el suelo, sus ojos abiertos en un grito silencioso. El aire olía a muerte y la habitación parecía más oscura que de lo normal. Del gato negro no había ni un rastro. Algunos dicen que era el diablo en forma de animal, otros que se trataba del espíritu de un alma atormentada buscando venganza. Pero lo que más inquieta a quienes aún recuerdan la historia es el sonido que a veces se escucha en la noche sin luna, un maullido largo, profundo, como un lamento humano. Si alguna vez un par de ojos amarillos observan en la oscuridad, no le abras la puerta.
es el gato negro buscando un nuevo hogar. Buenas noches.